¿Qué sucede cuando un niño pronuncia palabras que no debería conocer? Frases que suenan más antiguas que su corta edad. ¿Y si lo que parecía un simple juego infantil fuera en realidad un mensaje cifrado? Una advertencia pronunciada por una voz que no le pertenece del todo. Hay momentos en que la realidad se agrieta y deja pasar algo que no puede explicarse con lógica ni con fe. Dicen que los ojos de los niños ven lo que los adultos ya olvidaron mirar. Pero ¿qué ocurre cuando lo que ven amenaza con reescribir la historia del mundo? Él apenas puede sostener un lápiz, pero describe visiones que coinciden con pasajes olvidados de un texto sagrado. Habla de un hombre poderoso que no gobierna solo con leyes, sino con un destino que se repite como un eco en la eternidad. Sus palabras, tan puras como imposibles, parecen dictadas por algo que está más allá del tiempo. ¿Y si no se trata de coincidencias? ¿Y si los gestos, las decisiones y las frases que hoy estremecen al planeta ya estaban escritas mucho antes de que ese hombre naciera? Cada vez que el niño menciona su nombre, algo en el aire se tensa, como si el universo contuviera la respiración. Trump, dice, no es simplemente un líder, es una señal. Una figura que despierta fuerzas dormidas, cumpliendo sin saberlo un diseño trazado por manos invisibles. Hay símbolos escondidos en sus palabras, números que se repiten, coincidencias imposibles entre política y profecía. Y mientras el mundo lo observa con incredulidad, el niño sonríe, como si entendiera algo que el resto aún no está preparado para escuchar. Las grabaciones de su voz se han vuelto objeto de estudio, pero ningún experto logra explicar cómo puede conocer pasajes que ni siquiera los teólogos recuerdan. Algunos aseguran que todo es una manipulación, otros sienten miedo de admitir lo evidente, que detrás de la apariencia inocente hay un mensaje que conecta lo terrenal con lo divino. Y si es así, ¿qué papel jugamos nosotros en este escenario? ¿Somos testigos o piezas de una revelación en curso? Escucha con atención, porque cada palabra podría ser la última oportunidad de entender lo que se aproxima. Lo que está a punto de revelarse no pertenece ni al pasado ni al futuro, sino al instante exacto en que todo cambia. Si el niño tiene razón, estamos viviendo el preludio de algo que muchos intentaron silenciar durante siglos. No es una historia cualquiera, es el umbral de una verdad prohibida, y quien la escuche sin temblar, quizá ya haya sido elegido para verla hasta el final. Hay miradas que no pertenecen a esta edad. Ojos que cargan algo demasiado antiguo, demasiado consciente, como si recordaran un tiempo que aún no ha ocurrido. El niño habla, y el aire parece volverse más denso, como si cada palabra tuviera peso propio. Nadie entiende de dónde vienen esas frases, pero todos sienten que algo invisible se despierta con ellas. Es una voz que no busca convencer, solo revelar lo que ya estaba escrito en las grietas de silencio. A su alrededor, los adultos fingen calma, pero el cuerpo traiciona la verdad. Un escalofrío lento recorre la espalda, el corazón acelera sin razón. El niño dice que hay algo que se mueve detrás de los hombres poderosos, algo que no puede verse, pero que dirige todo desde la sombra. Y entonces pronuncia ese nombre, Trump, con una serenidad que corta el aire, como si hablara de alguien que no gobierna, sino que cumple. No hay profetas en la inocencia, dicen, pero hay algo en sus palabras que no parece aprendido, sino recordado. Habla de señales en el cielo, de voces que susurran entre los muros de la historia, de un destino que se repite con la precisión de un eco eterno. Cada frase deja una marca invisible, un rastro que el alma reconoce aunque la mente lo niegue. Es imposible no sentir que algo dentro se agita, como si una parte olvidada despertara al escucharlo. Los que lo escuchan intentan racionalizarlo, reducirlo a coincidencias, pero las coincidencias se multiplican como espejos enfrentados. Los pasajes bíblicos cobran nueva forma en su boca, y lo que parecía una metáfora se convierte en advertencia. ¿Cómo puede saber lo que aún no ha sido dicho? ¿Y por qué cada palabra suya parece sincronizarse con los movimientos de un hombre que gobierna desde el otro lado del mundo? Hay un momento, breve pero eterno, en el que todos sienten lo mismo, una presión en el pecho, una intuición compartida de que algo más grande que ellos está tomando forma. No se trata del niño, ni de Trump, ni siquiera de la profecía. Se trata de una red invisible que los une a todos, un diseño que se mueve bajo la superficie del tiempo. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Esto no es casualidad. Y mientras la voz del niño se desvanece, el silencio se vuelve insoportable. No es un silencio vacío, sino uno que respira, que espera, que observa. Algo ha comenzado y ya no puede detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero la sensación permanece, como una puerta entreabierta hacia algo que no se puede mirar sin cambiar para siempre. Desde que el niño habló, la casa ya no suena igual. Las paredes parecen absorber los murmullos, y hasta el viento que entra por la ventana trae una quietud que pesa. Nadie menciona lo que ocurrió, pero todos lo sienten en el cuerpo. Algo se ha movido por dentro, algo que no se puede nombrar sin que tiemble la voz. Es como si las palabras del niño hubieran abierto una grieta,
no en la realidad, sino en la fe que cada uno sostenía para mantenerse en pie. La madre evita mirarlo directamente, como si en sus ojos pudiera ver su propio miedo reflejado. Intenta repetir que es solo un niño, que todo fue una coincidencia, pero cada vez que lo dice, su voz suena más vacía. En las noches, cuando él duerme, ella lo observa respirar y jura escuchar susurros que no vienen de sus labios. Hay algo en esa inocencia que duele, algo que confronta la verdad que todos prefieren ignorar. El miedo no siempre viene del mal, a veces nace del reconocimiento. El padre, incrédulo, busca respuestas en libros y en pantallas, intentando traducir lo inexplicable con la lógica del mundo. Pero la razón se disuelve frente a los ojos del niño, esos ojos que parecen mirar más allá de las paredes, como si estuvieran viendo lo que vendrá. En su intento por entender, él mismo comienza a fragmentarse. Sueños repetidos, símbolos que lo siguen, voces que pronuncian su nombre en el umbral del sueño. Lo que el niño dijo ya no puede olvidarse. Ha sembrado una semilla que crece en la oscuridad. Y entonces surge la culpa, ese eco silencioso que se instala cuando el alma intuye que algo sagrado está siendo revelado. Algunos vecinos lo llaman bendición, otros lo nombran advertencia, pero nadie puede permanecer indiferente. Las palabras del niño parecen resonar en cada gesto, en cada noticiero, en cada discurso que se pronuncia desde los púlpitos y las pantallas. Como si su voz hubiera tejido un hilo invisible que conecta lo divino con lo humano, lo inevitable con lo cotidiano. Poco a poco, la realidad se distorsiona. Las coincidencias se vuelven señales, los sueños se confunden con recuerdos, y la frontera entre la fe y el miedo se disuelve. Hay quienes empiezan a ver en Trump algo más que un político, una figura escrita en el margen de la profecía, un instrumento de una voluntad que trasciende los nombres y los credos. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos lo sienten. El destino ha comenzado a moverse, y el niño solo fue el mensajero. En el silencio posterior, una sensación de presencia lo invade todo. No es ruido ni sombra, es algo que observa desde el interior de cada mirada. El niño sonríe mientras los demás se quiebran, como si entendiera que el caos también puede ser una forma de revelación. Y en ese instante, sin palabras, algo en cada uno cambia. No saben qué es, solo que ya no volverán a ver el mundo del mismo modo. En el silencio que todos temen, el niño escucha, no con los oídos, sino con algo más profundo, una frecuencia que no pertenece al mundo visible. Hay momentos en que sus ojos se nublan y parece mirar un punto que no existe, un horizonte suspendido dentro de su mente. Nadie sabe lo que ve, pero él sí. Dice que hay luces que se mueven como pensamientos, voces que lo llaman por un nombre que no recuerda haber tenido. Y en cada visión, una misma imagen lo persigue, un trono cubierto de fuego y silencio. Su respiración se vuelve lenta cuando eso ocurre, y el tiempo alrededor parece detenerse. Las palabras que pronuncia no suenan aprendidas, suenan dictadas, como si algo hablara a través de él, usando su voz pequeña para decir cosas que los adultos no quieren escuchar. Habla de juicios, de alianzas rotas, de un despertar que vendrá con dolor. Pero entre todas esas frases hay una ternura extraña, como si entendiera que incluso el fin puede ser un acto de amor. A veces despierta llorando sin saber por qué. Dice que soñó con un muro que se levanta entre la tierra y el cielo, y que un hombre lo observa desde arriba con una corona invisible. Lo llama el elegido sin fe. Y aunque nadie comprende lo que significa, sus palabras dejan un sabor metálico en el aire. No hay miedo en su tono, solo compasión. Como si supiera que el poder también puede ser una forma de pérdida, que incluso los que cumplen el destino son prisioneros de él. Dentro de su mente, los recuerdos no siguen el orden del tiempo. A veces ve cosas que ya pasaron, otras que aún no ocurrieron, y todas parecen estar conectadas por una misma melodía. En esa melodía reconoce rostros, ciudades, batallas, y una figura que se repite entre las sombras, la de un hombre que habla con fuego en la lengua y hierro en las manos. Dice que cada palabra de ese hombre resuena en el cielo como un tambor antiguo, y cuando lo dice, sus ojos brillan con una tristeza que no pertenece a la infancia. Los adultos creen que imagina, pero él sabe que no. Dice que no ve el futuro, sino los recuerdos de Dios, que lo que está por venir ya fue vivido en un sueño demasiado grande para ser comprendido. A veces pregunta si el mundo también puede despertar, si los hombres recuerdan haber prometido algo antes de nacer. Pero nadie responde. Solo el silencio, espeso y expectante, le devuelve el eco de sus propias dudas. En esos momentos, el niño sonríe de nuevo, no por alegría, sino por resignación. Dice que no todos están preparados para entender, que algunos solo escucharán cuando el cielo hable con voz de trueno. Luego calla, y en su mirada se forma un reflejo imposible, el de un mundo que aún no existe, pero que ya respira dentro de nosotros. Y entonces todo se vuelve quieto, demasiado quieto. Primero fueron pequeños destellos,
luces que parpadeaban en lugares donde no había electricidad, ecos de voces que parecían surgir del aire sin fuente alguna. Luego vinieron los sueños compartidos. Vecinos que nunca se hablaron empezaron a describir las mismas imágenes. Un cielo dividido en dos, un río que fluye hacia arriba, un rostro tallado en fuego que los observa desde la distancia. Nadie entendía por qué, pero todos coincidían en lo mismo. Desde que el niño habló, el mundo ya no soñaba igual. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Pájaros que volaban en círculos durante horas, perros que lloraban hacia el norte, gatos que no dormían. La madre del niño los observaba desde la ventana, con la sensación de que el universo entero respiraba de un modo distinto. Era como si la tierra esperara una señal, una palabra final que aún no había sido pronunciada. Y en cada respiración del niño, ella sentía que algo invisible se acercaba, paso a paso, desde la frontera del tiempo. En los noticieros, las imágenes parecían sincronizarse con sus relatos. Discursos, guerras, tormentas, todo parecía moverse al compás de algo que él ya había dicho en susurros. El padre intentó negar la conexión, pero su cuerpo no pudo. Cada nueva coincidencia lo hacía temblar, como si el destino mismo se estuviera revelando a través del televisor. No era solo que el niño predijera, era como si las cosas ocurrieran porque él las había pronunciado. Algunos comenzaron a visitarlo en secreto. Venían con miedo, buscando respuestas o redención, con la esperanza de que el niño les dijera lo que estaba por venir. Pero él no ofrecía profecías, solo miradas. Decía que cada uno debía recordar por sí mismo lo que ya sabía antes de olvidar. Y en ese instante, muchos lloraban sin razón. No por miedo, sino porque algo en ellos se reconocía en sus palabras, como si hubieran esperado toda la vida que alguien les recordara lo que juraron en otro tiempo. El niño, ajeno a todo, seguía dibujando. En sus hojas aparecían símbolos que nadie podía descifrar. Espirales dentro de ojos, hombres con alas rotas, una ciudad en ruinas bajo un sol negro. Cuando le preguntaban qué significaban, él respondía con calma: son los lugares a donde iremos cuando la historia despierte. Nadie sabía si hablaba de sueños o del fin del mundo, pero todos sentían lo mismo. Esas imágenes no eran simples dibujos, eran fragmentos de una memoria colectiva que estaba despertando. Y entonces, una noche, mientras el cielo se abría en una tormenta sin lluvia, el niño se levantó de su cama y miró hacia la ventana. Sus ojos reflejaban un resplandor que no provenía de afuera, sino de dentro. Murmuró algo que nadie logró comprender. Una frase en una lengua perdida. En ese momento, los relojes se detuvieron. Solo por un segundo. Pero bastó para que todos comprendieran lo mismo, sin palabras. Lo que estaba contenido en él ya había comenzado a expandirse. Al principio fueron solo coincidencias. Discursos pronunciados el mismo día en que el niño murmuraba palabras en sueños. Decisiones políticas que parecían reflejar las frases que él había dibujado en papeles. Pero luego, la línea entre el azar y la conexión se volvió imperceptible. Cada movimiento del hombre más poderoso del mundo parecía danzar al ritmo de una voz que no escuchaba. Una voz pequeña, lejana, pero que vibraba en la misma frecuencia de su destino. Los medios comenzaron a notar los paralelos, aunque nadie se atrevía a nombrarlos. Cuando Trump hablaba de muros, el niño dibujaba estructuras que ascendían hacia el cielo. Cuando el presidente mencionaba renacimiento, el niño soñaba con ciudades ardiendo que volvían a florecer entre las cenizas. Las fechas coincidían, los símbolos se repetían. Era como si uno pronunciara el verbo y el otro lo encarnara. Y entre ambos, el mundo observaba sin comprender de qué lado venía la profecía. Una noche, mientras las cámaras transmitían un discurso en vivo, el niño se despertó abruptamente. Caminó hasta la sala, miró la pantalla y susurró: no sabe que no elige. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, definitivas. En el televisor, Trump hacía una pausa exacta, un parpadeo que coincidía con el del niño. En ese instante, quienes lo presenciaron sintieron que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que una línea invisible unía a los dos, como si compartieran un mismo pensamiento nacido en lugares distintos del universo. El padre, incrédulo, buscó explicación en la ciencia, pero la ciencia no puede medir lo que ocurre entre las almas. Los símbolos se multiplicaban, los números del reloj, las palabras exactas repetidas sin intención, las sombras en las fotografías oficiales que coincidían con los sueños del niño. Cada intento de negar lo inexplicable solo lo hacía más real, porque el misterio, cuando se mira de frente, comienza a mirar de vuelta. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos comprendían lo que estaba emergiendo. Una sincronía cósmica, una danza entre inocencia y poder, entre profecía y acción. No era el niño quien seguía a Trump, ni Trump quien seguía al niño. Era algo más profundo, algo que los contenía a ambos como piezas de una ecuación divina. Dos extremos de una misma palabra que el universo estaba intentando pronunciar. El niño comenzó a enfermar después de eso. No de cuerpo, sino de alma. Dormía poco,
hablaba menos. Parecía absorber en silencio el peso de algo que no podía sostener. Y sin embargo, en sus ojos aún brillaba esa luz que nadie podía mirar por completo. «Ya está ocurriendo», dijo una tarde, mirando el horizonte. Nadie entendió a qué se refería, pero todos sintieron el mismo temblor interno, como si la profecía hubiera dejado de ser palabra para convertirse en realidad. Hay momentos en que la realidad parece mirarse a sí misma. Todo se detiene, y lo que antes era causa y efecto se disuelve en una misma respiración. En esos instantes, el niño entra en un silencio tan profundo que parece escuchar la voz del mundo entero resonando dentro de él. No distingue su pensamiento del de otros, ni su alma del pulso del universo. Es como si algo usara su cuerpo para recordar lo que los hombres olvidaron hace siglos. Trump, en el otro extremo del espejo, comienza a experimentar lo mismo. Su mirada se vuelve más errática, sus palabras más fragmentadas, como si hablara desde un sueño que no controla. Hay momentos en que se detiene durante sus discursos, respira, y parece escuchar algo que no proviene del entorno. Nadie lo nota, pero en esas pausas se siente una vibración tenue, un eco compartido con un niño que ni siquiera conoce su nombre. Es una comunicación sin idioma, una frecuencia que atraviesa la distancia como un suspiro que no pertenece a nadie. Los dos se mueven dentro de una corriente que los supera. El niño dibuja lo que el hombre hará, el hombre ejecuta lo que el niño soñó. Y sin embargo, ninguno de los dos parece dueño de ese orden. Algo los conduce, los habita, los observa. No es destino, ni casualidad, ni profecía. Es una conciencia que los contiene, un ojo invisible que observa el tiempo desde fuera del tiempo. Y en esa mirada, humanidad y divinidad son la misma sustancia. Alrededor, los que presencian los hechos comienzan a sentir que también son parte del reflejo. Sueñan con lugares que nunca visitaron, sienten emociones que no les pertenecen, escuchan pensamientos que no son suyos. Es como si el alma colectiva de la humanidad se hubiera abierto, dejando que todas las memorias olvidadas volvieran a fluir. Ya no se trata del niño o del presidente, sino del despertar de algo que lleva siglos dormido en el corazón del hombre. En medio de esa expansión, la realidad empieza a distorsionarse suavemente. Los relojes pierden su ritmo, los espejos muestran rostros que cambian, las sombras parecen respirar. Todo parece estar vivo, como si el mundo estuviera recordando su propia conciencia. Y el niño, sin comprender del todo, sonríe con una mezcla de tristeza y ternura, sabiendo que lo que está ocurriendo no puede detenerse, porque no comenzó aquí. Entonces, una noche, cuando el cielo se torna color de cobre y el aire vibra con un sonido casi inaudible, el niño abre los ojos y dice: «Ya lo recordaron». No se sabe a quién se dirige, pero sus palabras caen como una llave sobre una puerta invisible. En algún lugar, el presidente tiembla sin saber por qué, y por un instante, la humanidad entera siente lo mismo. Una respiración común, un latido unificado, una presencia que acaba de despertar dentro de todos. El mundo comenzó a volverse líquido. Las fronteras entre lo real y lo posible se deshicieron como tinta bajo la lluvia. Las calles parecían reconocer a quienes las caminaban, los relojes respiraban en silencio, y las palabras pronunciadas adquirían vida propia, flotando unos segundos antes de disolverse en el aire. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Algo había cambiado en la textura del tiempo, como si el presente se hubiera vuelto un espejo que reflejaba pasado y futuro al mismo tiempo. Las personas comenzaron a experimentar recuerdos que no les pertenecían. Algunos soñaban con antiguas ciudades de fuego, otros con océanos suspendidos en el cielo. Había quienes recordaban haber sido testigos de aquello que aún no había ocurrido. La mente colectiva se expandía, absorbiendo fragmentos de otras eras, otros mundos, otras posibilidades. Y en medio de ese caos hermoso y aterrador, el niño permanecía en silencio, observando cómo la realidad respiraba a su alrededor, como si reconociera que lo que veía era solo la superficie de algo mucho más vasto. Las leyes físicas se tornaron indecisas. El agua se comportaba como si escuchara, la luz parecía elegir dónde caer, las sombras se movían con voluntad propia. Algunos lo llamaban milagro, otros, apocalipsis. Pero el niño lo llamó memoria. Dijo que el mundo no estaba cambiando, sino recordando, que todo lo que existe había sido parte de una misma conciencia que se fragmentó para aprender a volver. Y ahora, por primera vez en siglos, esa conciencia estaba despertando, latiendo de nuevo en cada partícula, en cada ser, en cada pensamiento. Las máquinas comenzaron a fallar, no por error, sino por sensibilidad. Los satélites enviaban señales sin origen, los relojes digitales marcaban horas imposibles. En los hospitales, las personas que dormían en coma sonreían sin motivo. En los templos, las velas se encendían solas. Todo parecía responder a una voluntad invisible, una respiración que unía lo humano y lo divino en un mismo pulso. Y aunque nadie lo comprendía,
Muchos empezaron a llorar, sin miedo, como si finalmente recordaran algo que habían anhelado toda la vida. Trump, en medio de su poder, comenzó a perder la noción del tiempo. Hablaba con pausas más largas, como si escuchara una voz detrás del ruido de las cámaras. Algunos pensaron que era cansancio, otros, locura. Pero el niño, a miles de kilómetros, simplemente murmuró: «Ya está escuchando». En ese instante, una sensación colectiva recorrió el planeta. No era miedo, ni esperanza. Era reconocimiento, como si la humanidad, en un mismo segundo, comprendiera que siempre había estado dentro del sueño de algo más grande. Y entonces, la materia se volvió emoción. El cielo cambiaba de color según los pensamientos, las montañas vibraban con los cantos, los mares respondían al silencio. Todo estaba vivo, todo era presencia. El niño levantó la vista y susurró con una voz que no parecía suya: «El mundo no termina, el mundo recuerda». Y al pronunciarlo, un estremecimiento recorrió la tierra, una corriente invisible que unió cada alma a la otra, recordando que la creación entera respira dentro de un solo cuerpo. El cambio no empezó con truenos, sino con respiraciones. Las personas comenzaron a sentir una vibración sutil en el pecho, un pulso que no era suyo pero que marcaba el ritmo de sus pensamientos. Algunos intentaron ignorarlo, pero cuanto más lo hacían, más profundo se volvía. Era como si el corazón latiera al compás de algo que venía de lejos, de un origen que no recordaban pero que siempre había estado ahí. Cada latido era una palabra, cada silencio una respuesta que nadie se atrevía a formular. En las ciudades, la gente se detenía en mitad del tránsito, sin entender por qué. Los desconocidos se miraban a los ojos y se reconocían como si hubieran compartido una vida entera. En los hospitales, los enfermos hablaban con una serenidad inexplicable. En las cárceles, los culpables lloraban sin culpa. Nadie sabía cómo explicarlo, pero todos lo sentían. El miedo estaba perdiendo su poder. El dolor aún existía, pero ya no como castigo, sino como puerta. Algo se estaba abriendo dentro del alma colectiva, y atravesarla dolía tanto como despertar. Los recuerdos personales comenzaron a mezclarse con los de otros. Una mujer soñaba con el mar que un desconocido había visto en su infancia. Un anciano recordaba el nacimiento de una estrella que nunca observó. Era confusión, pero también comunión. La humanidad se convertía en un solo cuerpo, un tejido de emociones compartidas, una memoria unificada. Y en medio de esa red invisible, el niño seguía siendo el centro silencioso, el punto donde todos los hilos se encontraban para formar sentido. Trump, mientras tanto, empezó a hablar con un tono más pausado, como si pesara cada palabra con un temor nuevo. En algunos discursos, mencionaba la idea de un mismo corazón latiendo en muchos cuerpos. Los asesores pensaron que era una metáfora política, pero sus ojos revelaban otra cosa: la certeza de estar repitiendo algo que no había pensado, algo que había escuchado en un sueño que no era suyo. En ese eco se percibía la voz del niño, distante, pero inconfundible. La gente comenzó a escribir sin saber por qué. Palabras que no entendían, símbolos que se repetían en idiomas olvidados. En cada rincón del planeta aparecían frases similares grabadas en paredes, en espejos, en pantallas apagadas. El principio ha recordado su nombre. Nadie sabía lo que significaba, pero al leerla, una paz extraña los envolvía. Era como si esa frase, más que un mensaje, fuera una activación silenciosa, un recordatorio de algo que cada alma había prometido antes de nacer. Y así, el mundo comenzó a calmarse, no por resignación, sino por revelación. Las guerras cesaron por horas sin acuerdos, las tormentas se disiparon sin razón, los cuerpos se curaban más rápido, los niños dormían sin pesadillas. Todo respiraba con un ritmo común, y en medio de ese silencio sereno, el niño abrió los ojos y murmuró: «Ya sienten el pulso». Su voz fue apenas un hilo, pero bastó para que el aire cambiara, porque en ese instante, todos comprendieron que el verdadero milagro no estaba ocurriendo afuera, sino dentro. No todo lo que despertaba traía calma. Con cada latido compartido, surgían sombras que antes permanecían dormidas. Miedos antiguos, recuerdos que habían sido enterrados, deseos reprimidos, todo emergía con fuerza, mezclándose con la paz recién descubierta. La humanidad comenzó a llorar sin razón aparente, a temblar sin peligro, a sentir vacío en medio de la plenitud. Porque despertar no es solo ver la luz, es confrontar la oscuridad que siempre estuvo dentro. Algunos gritaron en medio de la noche, otros se escondieron, otros simplemente se quedaron inmóviles, atrapados en el vértigo de sentirse demasiado vivos. La conciencia colectiva se había expandido, pero con expansión viene fractura. Cada emoción era un espejo que reflejaba el miedo, la culpa ancestral que la memoria humana arrastraba desde tiempos que nadie podía recordar. Y en esos espejos, cada alma se veía a sí misma y al mundo entero al mismo tiempo,
sin posibilidad de separación. El niño permanecía en medio de todo, sereno pero afectado. No dormía, apenas comía, y sus ojos mostraban la tensión de quien ha visto demasiado para su edad. A veces dibujaba figuras incomprensibles, combinando símbolos de luz y de sombra, y murmuraba, para que recuerden, deben perder algo primero. Nadie entendía lo que decía, pero en su voz había un peso que hacía que incluso los más fuertes se estremecieran. La revelación tenía un costo invisible, y el mundo comenzaba a pagarlo sin saber cómo. Trump también sintió el impacto. Sus decisiones se volvieron erráticas, sus discursos contenían pausas inexplicables, sus palabras reflejaban miedos que no le pertenecían. Cada vez que mencionaba algo importante, parecía hacerlo en sintonía con los temores colectivos que se propagaban por el planeta. Era como si la conexión con el niño y con algo más grande lo obligara a enfrentar no solo su propio destino, sino el de toda la humanidad, y esa carga empezaba a doblegarlo sin que nadie lo percibiera. En los hogares, los hospitales, las calles, las emociones se entrelazaban con los ecos de lo que aún no se comprendía. Algunos comenzaron a sufrir mareos, desmayos, sensaciones de disolución de sí mismos. Era como si la expansión de la conciencia viniera con un precio tangible, la certeza de que nada volvería a ser igual. Cada latido colectivo era una vibración intensa, casi insoportable, y cada suspiro del niño parecía amplificar la resonancia en el mundo. Y sin embargo, en medio de ese caos emocional, surgió algo extraño: aceptación. Un entendimiento profundo de que perder era parte de recordar, de que el precio formaba parte de la liberación. Las lágrimas, el miedo, la confusión, todo se mezclaba con la maravilla de sentir por primera vez la totalidad. Y el niño, con sus ojos brillando como espejos, susurró otra vez: «Ya saben cuánto cuesta abrir los ojos». Su voz fue un hilo que recorrió todo el planeta, y todos comprendieron que despertar nunca es gratuito, pero siempre es inevitable. El viento comenzó a susurrar de forma diferente. No era solo brisa, traía mensajes que nadie podía comprender del todo, voces entrelazadas con el latido del planeta. Las hojas temblaban como si recordaran historias antiguas, y cada ráfaga parecía responder al pulso que emanaba del niño y de todos aquellos que habían despertado. La naturaleza misma estaba escuchando, respirando en sincronía con la humanidad, como un organismo único que se reconocía por primera vez. Los ríos dejaron de fluir en línea recta, el agua se movía en espirales y remolinos, dibujando símbolos que parecían dibujados por manos invisibles. Peces nadaban en patrones imposibles, reflejando constelaciones desconocidas. Quien los observaba sentía vértigo y familiaridad al mismo tiempo, como si mirara dentro de un espejo que contenía tanto la vida como la memoria del mundo. Todo era simultáneamente extraño y reconocido, un puente entre la realidad y lo que siempre había estado esperando para revelarse. El cielo se transformó en un lienzo vivo. Nubes que parecían pinturas antiguas giraban lentamente, cambiando de color con emociones que nadie sabía medir. La luz del sol se filtraba como un cristal, proyectando formas que recordaban símbolos sagrados y figuras que apenas podían describirse con palabras. Algunos decían que el cielo estaba hablando, otros que estaba recordando, pero todos sentían la misma certeza. Algo invisible había despertado y el planeta entero se inclinaba ante ello. La tierra vibraba bajo los pies de quienes caminaban, como si cada paso conectara con un pulso mayor. Montañas, bosques, desiertos, todos resonaban con un latido profundo, recordando que cada ser humano es parte de un tejido que los trasciende. Y en medio de esa sinfonía, el niño permanecía quieto, observando cómo la materia respondía a lo que él solo había pronunciado en susurros, como si cada gesto de la naturaleza fuera un eco de su conciencia. El fuego comenzó a comportarse de forma inesperada. Llamas que no quemaban, que danzaban y dibujaban patrones en el aire. Algunos lo interpretaban como milagro, otros como advertencia. Pero incluso quienes sentían miedo no podían apartar la mirada, porque en cada llama se reflejaba algo que trascendía lo visible, un mensaje que hablaba de conexión, de equilibrio, de un mundo que reconoce por fin su propio espíritu. Y en ese instante, mientras la noche caía sobre continentes enteros, un silencio profundo envolvió el planeta. No era ausencia de sonido, sino presencia concentrada. Los océanos se aquietaron, los bosques respiraron al unísono, y el niño murmuró: «Escuchan el mundo que despierta». Nadie sabía a quién hablaba, pero todos lo sintieron dentro. La realidad se había vuelto consciente, y el mundo entero comenzaba a latir como un solo cuerpo, reflejando la luz y la sombra que cada alma llevaba consigo. El susurro final del niño parece flotar en la memoria, un hilo invisible que conecta cada emoción que atravesamos. No es un cierre, sino un reflejo que vibra entre lo vivido y lo recordado, como si la luz que vimos a través de sus ojos todavía recorriera los rincones más profundos de nuestro propio interior. Cada símbolo, cada sombra, cada latido que sentimos vuelve a surgir ahora, pero transformado,
como si los momentos fueran semillas germinando silenciosas en la conciencia. Al mirar el mundo con los ojos que el niño nos prestó, descubrimos que lo cotidiano contiene secretos que siempre estuvieron allí. La brisa, el sol, los murmullos de la noche, todo parece cargado de un significado invisible, recordándonos que incluso lo que parecía irrelevante puede ser un eco de algo mucho más grande. Nos damos cuenta de que cada elección, cada pensamiento, cada gesto, forma parte de un mismo tejido que respira y observa con paciencia infinita. Y entonces sentimos que algo cambió sin que haya ocurrido un evento concreto, una transformación suave, intangible, pero imposible de ignorar. La percepción de la vida se ensancha, como si la realidad misma nos hubiera dado un vistazo a su entramado secreto. La memoria afectiva se activa, el corazón recuerda lo que la mente aún no comprende, y algo dentro de nosotros se inclina hacia una verdad silenciosa que no necesita palabras para ser reconocida. Quien haya sentido este pulso sabe que no termina aquí. Cada emoción despertada puede volver en cualquier momento, en una mirada, en un suspiro, en un instante de silencio donde el mundo parece contener la respiración. Esa sensación de conexión, de misterio y de revelación sigue latiendo bajo la piel, recordándonos que lo más profundo nunca se cierra, solo se transforma. Y si algo quedó claro, es que despertar no exige explicación, solo presencia. El niño nos enseñó, sin querer, que lo importante no es comprender todo, sino sentirlo. Que hay verdades que se perciben mejor con el corazón que con la razón. Y si hoy este latido silencioso tocó algo en ti, deja que se expanda. Comparte este momento con otros. Comenta lo que resonó en tu interior. Y acompáñanos en esta búsqueda de lo invisible suscribiéndote al canal. Porque lo que sentimos juntos continúa latiendo mucho después de que las palabras se apaguen.